Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a ir con el casting de entrenadores que a mí y reitero, a mí me gustaría que el Real Madrid valorara, el Real Madrid femenino, de cara a la próxima temporada, en caso de que David Aznar pues no continuara en el equipo madridista. Y valorando que, a mi juicio, a lo mejor a David Aznar el Real Madrid, de cara a jugar la Champions la próxima temporada, le puede quedar un poquito grande. Por lo tanto, creo que sería oportuno que el club valorara otras opciones, sin descartar que continúe David Aznar. Primero hay que ver cómo termina la temporada y luego ya hay que tomar determinaciones y tomar decisiones. Pero sí que es cierto que a la figura de David Aznar se le ha generado cierta polémica también por su toma de decisiones o su celeridad y velocidad a la hora de tomar ciertas decisiones, tanto previas como sobre todo durante los partidos, y su capacidad de mando dentro de un equipo top en la Liga Española y que quiere hacerse grande, obviamente, en Europa. Por lo tanto, voy a plantear dos nombres, sobre todo, segmentados en dos partes, es decir, dos posibles técnicos o técnicas que pudieran entrenar al Real Madrid, porque yo veo que pueden tener nivel para entrenar al Real Madrid por distintas cuestiones, tanto en el ámbito nacional, es decir, entrenadores con experiencia dentro de la Liga Iberdrola, y por otra parte, dos opciones que valoro mucho a nivel internacional. Es decir, al final hay un punto genérico dentro de todo esto que marca dos líneas de acción. O bien, si el Real Madrid se plantea un técnico que tenga más conocimiento del fútbol nacional, o bien se marca otro rumbo diferente con un técnico que tenga, digamos, una amplitud de miras a nivel futbolístico y una experiencia, ¿no?, dentro de lo que es el panorama del fútbol internacional femenino. Vamos a comenzar, chicos, si os parece, por las dos opciones que más barajo yo dentro del ámbito del fútbol femenino nacional. Empezaríamos hablando de una técnica que ya os imagináis a quién me refiero, porque está en boca de mucha gente en los últimos tiempos, porque es una entrenadora que está muy de moda a nivel de prensa, porque está haciendo también un muy buen trabajo y porque tiene una nutrida experiencia dentro del fútbol femenino base a nivel español. Hablamos de María Pri, la actual técnica del Levante, que es una entrenadora muy joven, que está haciendo un gran trabajo y que está siendo, pues, no solo figura ahora actualmente en el fútbol español en general, sino ya empezó particularmente muy bien su bagaje en el fútbol andaluz, trabajando con el Sevilla y con el Betis. Una entrenadora muy metódica, pero que se la considera muy cercana en el ámbito del fútbol, y de hecho mucha gente que focaliza en la figura de la entrenadora a nivel femenino y el valor de la técnico a nivel de género femenino, pues circunscriben mucho la figura y subrayan mucho la figura de María Pri, que está haciendo un trabajazo encomiable dentro del Levante, que está marcándose el objetivo Champions, y mucha responsabilidad, o gran parte de la responsabilidad, la tiene esta entrenadora. Vamos a ir con un par de puntos fuertes o un par de puntos débiles que van a ceñir bastante por qué la veo o no como entrenadora del futuro Real Madrid. En lo positivo, es una técnica que conoce muy bien la liga, el producto nacional, y que está en una clara proyección ascendente, es decir, ella está escalando desde el fútbol base, va escalando pasito a pasito de manera firme y mejorando su capacidad como entrenadora. También valorar que termina contrato con el Levante, lo cual también puede facilitar mucho su posibilidad de que pueda llegar al Real Madrid en caso de que no quisiera renovar con el Levante, que seguro que el Levante le va a proponer una opción de renovación cuando termine la temporada. En lo negativo, que no tiene bagaje internacional como tal, no tiene experiencia en Champions, no tiene experiencia dentro de torneos internacionales, ni con jugadoras de pedigrí a nivel europeo. Eso yo creo que, si se marca un prisma más de línea de fútbol internacional, la puede limitar. Pero, como digo, es una entrenadora que desde luego está en boca de todos porque está haciendo un curro muy, pero que muy bueno. Pero no es mi opción favorita, a mi juicio, a nivel de técnica en caso de que, o de técnico en caso de que David Aznar deje el equipo o se le eche. Mi opción favorita es Juan Carlos Amorós, que tiene un currículum muy bueno, experiencia alta tras currar en el fútbol inglés femenino, una década más o menos. Para los que conozcáis el fútbol femenino más, en el Tottenham Hotspur ha hecho una muy buena labor, acompañando por ejemplo a Kevin Hills, que es una técnica también allí muy afamada, con mucho pedigrí, mucho valor.
Actualmente es cierto que está en un Betis que está luchando por no descender, que está intentando agarrarse como puede a la primera femenina, en esta experiencia nueva para el propio Juan Carlos Amorós, y que es un técnico que ha tratado, ¿no?, con muchas jugadoras, ha consumido mucho fútbol distinto a nivel técnico-táctico, y eso puede ser realmente interesante. Pero bueno, vamos a profundizar un poquito sobre esos puntos fuertes y débiles. Empezamos por lo positivo. Alta experiencia internacional, como digo, es un entrenador con mucha mundología, metodología, gran trabajo durante los partidos. Para mí, algo muy importante, al contrario que David Aznar. En el ámbito del fútbol femenino, Amorós es un tipo que está muy encima de los partidos, muy constante, con mucho carácter, ¿no? Transmite mucha energía. Eso a mí como entrenador me gusta muchísimo. ¿Qué queréis que os diga? David Aznar me transmite todo lo contrario en muchas ocasiones. Y creo que a vosotros, en algunos casos, es algo que me habéis comentado. Y creo que puede marcar un poco el punto de lidiar con jugadoras foráneas, entendiendo el fútbol como algo muy globalizado, pero también español, conoce el fútbol español y que ya está entrenando en la primera división femenina. Creo que juntando y aglutinando, marcando puntos de equilibrio, por eso Juan Carlos Amorós para mí es mejor opción que María Pri, pero simple y llanamente por eso, lo cual no significa que yo tenga razón. Al final María Pri, si viniera, desde luego puede hacer un trabajo magnífico, sin ningún género de dudas. En lo negativo, su campaña actual, que está siendo complicada, con un Betis con muchas limitaciones y que está intentando mantener la categoría. Es verdad que no está destacando el equipo por sus grandes resultados, pero bueno, no todo iba a ser perfecto en cuanto al análisis de Juan Carlos Amorós. Otras opciones secundarias que me parecen, voy a añadir un par, no voy a analizarlas en profundidad porque si no esto va a quedar grosísimo, súper grueso este vídeo, tampoco os quiero dar la coña, pero dos opciones que me gustan, por ejemplo, es Gonzalo Arconada, que tiene mucha experiencia dentro del fútbol masculino, es un tipo que conoce muy bien la base de la Real Sociedad, un equipo que a nivel femenino está trabajando muy bien, hizo muy buenas campañas, ha conseguido incluso títulos, y ha estado peleando por subir al equipo. Es un poco el hombre que ha catapultado a la Real Sociedad un poquito que conocemos en el día de hoy, que está haciendo tan buen fútbol, trabajando muy bien la base de la cantera. Conoce a futbolistas como Naikari, por ejemplo. Y otras opciones como Cristian Toro, que en el Sevilla desde luego está haciendo una muy buena labor, muy bien valorado en general dentro de la liga, y que, ¿por qué no?, podría ser otra opción interesante para el futuro del Real Madrid. Todo esto dentro del cuadro y del contexto de que el Real Madrid busque un técnico nacional, lo cual tendría sentido teniendo en cuenta que se habla de que van a venir jugadoras españolas y que se va a marcar una línea 2.0 con respecto a esta temporada de traer futbolistas nacionales. Eso puede hacer, obviamente, que la idea sea traer un técnico español. Sería algo de perogrullo. Pero, en caso de que no fuera así y que dijéramos que el Real Madrid quiere coger otra ruta de encuentro y marcar otro punto de encuentro en forma de un técnico de bagaje internacional top, que tenga muchos partidos entrenados dentro de la Champions o dentro del fútbol internacional en general, pues a mí hay dos nombres que me gustan mucho y son algo diferentes, pero creo que son conocedores del fútbol cualquiera de ellos y que desde luego son de enjundia. Empiezo hablando de Jean-Luc Bessot, entrenador del Lyon durante 2 temporadas, del 19 al 21, actualmente ya sabemos que hace poco, tras los malos resultados en Champions, quien ha llegado en su lugar es la mítica Sonia Bonpastor, mítica futbolista francesa, y es verdad que no ha terminado bien la cosa con el presidente, con Hollande, y no ha terminado bien la relación con algunas jugadoras, según se comenta, según yo he podido mirar por ahí, pero también es que ha tenido muchas bajas, muchas lesiones el Lyon, y ha tenido problemas para poder competir de tú a tú, o tanto como ha competido, por ejemplo, en los 2 años anteriores. Ha tenido grandes jugadoras y eso podría ser muy interesante. A nivel técnico-táctico está muy bien también valorado a nivel europeo y además tiene mucho bagaje dentro del fútbol francés, que es algo interesante porque el fútbol francés femenino, por ejemplo, hoy en día para muchos es el país que mejor lo trabaja. Entonces yo creo que eso es también interesante. Puntos fuertes y puntos débiles. Este caso es sobre todo, como digo, si se quiere dar un impulso internacional, algo que no veo a día de hoy, pero el tema de no conocer el idioma y no conocer la liga es algo que obviamente juega en su contra, claramente. En el caso de no conocer la liga, un poquito el scouting más o menos al por menor, pero bueno, eso luego lo podría hacer estando aquí, entonces tampoco es un punto súper negativo. Pero bueno, puede ser un hándicap, puede ser su hándicap, pero a favor tiene la experiencia,
tremendamente galardonado, un club que ha sabido competir y ganar como el Lyon, sería también un foco de atracción, en cierto modo, a grandes jugadoras, y bueno, es un entrenador que, dentro de lo que a mí se me ha comentado, es un trabajador incansable, sobre todo en los previos de los partidos. Entonces, bueno, es de esa línea súper al detalle, que trabaje todo en el day to day, en el día a día, y eso también nos podría venir muy bien porque creo que al Madrid le falta un poquito de trabajo físico y de trabajo competitivo en esos aspectos. Y si queremos hacer crecer al club y si vamos a competir la Champions la temporada próxima, creo que este perfil de entrenador pues no se debería descartar. Pero bueno, voy a cerrar con una técnico, ¿vale? También internacional, que tiene muchísimo respeto por todo el mundo del fútbol femenino, por todo. Es una de las jugadoras mito, de las muchas que hay dentro del fútbol femenino, y que está haciendo una gran labor en el fútbol alemán. Hablamos de Martina Voss-Tecklenburg, pionera del fútbol moderno, físico y ofensivo, una entrenadora que le gusta que sus equipos presionen muy arriba, defensa muy adelantada, y Alemania es de esos equipos que hemos podido seguir todos, es un poco esa la línea que trabajan, ¿no? Imponiéndose a nivel de físico, robo y salida, típico del fútbol alemán, anteriormente en Suiza, y que tiene experiencia en Bundesliga, y como decimos, como jugadora es un mito, respetada por el fútbol femenino en general. Podría ser interesante mejorar el nivel del trabajo y la marca Real Madrid femenino, con una entrenadora que además ha cultivado mucho el fútbol femenino y que le ha dado muchísimo calado como futbolista y ahora como técnico. Puntos fuertes y puntos débiles. Pues mismos problemas que Bosug, que no conoce la liga ni el idioma, la aclimatación por eso puede ser un hándicap, un tema complejo, añadiendo que su trabajo a día de hoy es en la selección. Cuidado, esto también marca, está trabajando con la Mannschaft, con la selección alemana, y eso es algo distinto a nivel de preparación. No sé si se podría conjugar con el club, y además hay que decir que tiene contrato hasta 2023, que creo que lo ha ampliado. Entonces habría que negociar la situación y no sé si el Madrid estaría por la labor. El Madrid actual con Ana Rosell estaría por la labor de meterse en esto. Pero bueno, a mí particularmente es una opción que me gusta mucho y que la quería soltar. Lo dicho, a favor, generaría muchísima atracción, creo que a nivel de medios, a nivel de impacto, a nivel de marketing nos vendría muy bien, y a nivel competitivo creo que es una entrenadora súper exigente y que también haría mejorar las prestaciones individuales y colectivas del Real Madrid femenino de cara al futuro. Pero bueno, al final son nombres que voy dejando de distinta índole, distinta temática o distinto punto de origen. Me gustaría que vosotros, después de estos 12 minutos, los que habéis llegado hasta aquí, enhorabuena, muchísimas gracias. Pero bueno, hablando en serio, me gustaría que dejéis en el cajón de comentarios entrenadoras, técnicos, técnicas que os gustaría para el Real Madrid, otros nombres propios, que dejéis vuestra opinión referencia a esto, en algún tema que a lo mejor he podido resbalar o equivocarme. Bueno, al final nos vamos alimentando de este fútbol femenino mediante el Real Madrid. Yo lo llevo siguiendo tiempo, pero tampoco muchísimo. Pero bueno, creo que cada uno de estos entrenadores son técnicos interesantes para el Real Madrid del futuro, siempre y cuando David Aznar, como digo, no continúe, que creo que es una posibilidad real. Más allá de que obtenga los resultados, aún así no descarto, esto no es información, pero no descarto que el Real Madrid busque una opción en caso de que podamos estar en la Champions, que es lo más viable y lo más normal. Dejad vuestro comentario, suscribiros al canal, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.